los cielos, Señor, hoy nos gozamos, bendito Dios, porque hoy es tu día, no es un día cualquiera, es un día donde venimos a gozarnos de tu palabra, a ser edificados, exhortados y consolados por medio de ella. Te rogamos, Señor, que con esa misma disposición, Señor, de saber que hoy es tu día, estemos prestos a escucharte con toda la disposición, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir tu palabra. Que seamos como esos niños hambrientos o con ganas de tomar leche materna cuando vayamos a recibir siempre tu palabra. Quita toda distracción, quita todas aquellas cosas, Señor, que nos distraen para estar atentos a tu palabra, Señor, y que preparen nuestros corazones como la tierra para recibir tu palabra, que es la semilla, que podamos dar frutos, bendito Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, continuamos con nuestra serie sobre la Reforma Protestante. Una serie, mis hermanos, que no solo nos habla de historia, nos habla también de identidad. La Reforma Protestante fue más que un evento, fue un despertar. Dios levantó hombres sencillos pero valientes, llenos de convicción, para recordarle a su pueblo que el único fundamento verdadero es Cristo y su palabra. En esos tiempos de confusión, Dios usó la Reforma Protestante para recordarle a la Iglesia 5 verdades fundamentales que siguen siendo tan necesarias hoy como hace 500 años. Estas verdades son conocidas como las 5 solas y cada una nos apunta a Cristo, a la gracia, a la fe y a la palabra que lo revela todo. Hoy comenzamos con la base de todo y es el tema que vamos a abordar el día de hoy: sola Escritura. Esta es una verdad que nos recuerda que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino la voz de Dios para su pueblo. Sola Escritura, la palabra suficiente de Dios. Y a manera de introducción, mis hermanos, quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sentido que la vida moderna es como un laberinto? Una búsqueda constante de respuestas, pero en lugares equivocados. Vemos gente que primero van a Google, a los influencers, a los libros de autoayuda, a los expertos de turno, pero al final seguimos igual, vacíos, confundidos y llenos de dudas. Hoy, mis hermanos, quiero invitarlos a un viaje en el tiempo, a una época donde el mundo de la iglesia estaba igual de confundido. En el siglo XVI, la fe se había llenado de reglas, tradiciones y prácticas humanas que en lugar de acercar a las personas a Dios, las alejaban cada vez más. A diferencia de nosotros, mis hermanos, la Biblia en ese tiempo era un libro sellado que solo pocos tenían acceso. Era un libro inaccesible completamente. Y como resultado de ser inaccesible, muchos vivían en profunda oscuridad espiritual. Pero damos gracias a Dios, como dice su palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En medio de toda esa oscuridad que estaban viviendo, en todo ese contexto que estaba caminando la iglesia, Dios hizo algo maravilloso. La luz del evangelio volvió a brillar con más fuerza, levantando a hombres como Martín Lutero, no para crear una religión nueva, como muchos piensan, sino para recordarnos una verdad antigua, poderosa y liberadora. Sola Escritura. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, necesitamos volver a esa luz. Necesitamos volver a la Escritura. ¿Y qué significa esto, mi querido hermano? Que no necesitas un intermediario, ni una tradición humana, ni la opinión de un líder famoso,
Significa que a través de su palabra, el Dios vivo y santo habla a ti directamente. Esa fue la misma convicción que le dio a Lutero el coraje en 1521. Recuerden que Martín Lutero fue llevado ante el emperador y líderes religiosos en la Dieta de Worms. Esta asamblea donde se debatieron las 95 tesis que él había colocado en la iglesia, en las puertas de la iglesia, donde le exigieron retractarse de sus escritos. Y él expresó y resonó una respuesta que resuena aún o hace eco en la historia. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Vemos a Lutero, si nos ponemos un poquito en contexto, en esta misma dieta de Worms, en esta misma asamblea, imaginemos por un momento el escenario y la presión que debió sentir Lutero, donde anteriormente un reformador llamado John Hus, que le habían dado un salvoconducto de que no le iba a pasar nada, luego fue ejecutado. Y con ese mismo pensamiento, con esa misma presión, él expresa esta declaración, sabiendo lo que había pasado anteriormente. Y podemos preguntarnos, ¿qué hacía Lutero hablar con tanta firmeza? Una sola convicción. La Escritura es la única autoridad suprema para la fe y la vida. Mis queridos hermanos, la verdad de la Escritura no es un concepto histórico cualquiera. Es el fundamento mismo de nuestra fe. Lutero, imaginemos ese escenario de pie ante un imperio entero, no dijo, creo que me retractaré. No, con la mirada fija en la cara de su persecutor dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Y vemos que él no arriesgó su vida por una simple idea. Él se paró sobre la roca inmutable de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos dispuestos a hacer lo mismo hoy? A decir, esta es la palabra de Dios y en ella me mantengo. Y ese es el mismo espíritu que queremos recuperar hoy en nuestros corazones. Y para hacerlo, mis hermanos, los invito a que abramos juntos nuestro texto base del día de hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Este texto donde el apóstol Pablo nos muestra qué significa vivir bajo la autoridad de la palabra. Cuando lo consigan, nos colocamos en pie para reverenciar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Leo para ustedes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta exposición, mis hermanos, la he dividido en 4 encabezados
donde el primer punto es la escritura es inspirada por Dios, basándonos en el versículo 16 de este mismo texto. La palabra griega usada aquí es theopneustos, que significa literalmente que fue soplada por Dios. La Biblia no es un libro humano, sino que procede del aliento mismo del Creador. Imaginen el momento de la creación cuando Dios simplemente sopló y todo lo que conocemos vino a la existencia. De la misma manera, la Biblia es el mismo aliento de Dios. No es simplemente un libro de historia o un manual de buenas intenciones. Es la voz del Creador hablando a sus hijos. Y lo vemos a través de la Escritura. Pedro lo afirma. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos que no es una invención humana, es el mismo Dios que los hace hablar de parte de Él, siendo inspirados por su Espíritu. Vemos a nuestro Señor Jesús también diciéndolo en Juan capítulo 10, versículo 35. La Escritura no puede ser quebrantada. Y un texto que conocemos mucho como es Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. En el tiempo de la Reforma, la gente pensaba que los decretos del Papa eran tan importantes como la Biblia misma. ¿Y no hacemos nosotros lo mismo hoy? En otros aspectos, a veces le damos más peso a un sueño que tuvimos, a la última experiencia emocionante o a la opinión de un predicador popular, en lugar de ir a la fuente pura y viva de la palabra de Dios. ¿Cómo te acercas a la Biblia, mi querido hermano? ¿Como un libro de historias o como la voz de Dios mismo? Cuando la leas dices, hoy mi Padre Celestial me va a hablar. ¿Cuánto valor tendría la Biblia, mis queridos hermanos, si realmente creyéramos que es el aliento de Dios? Quiero que pensemos en la última vez que abrimos nuestra Biblia. ¿Con qué expectación abres tu Biblia, mi hermano? ¿Sientes que vas a tener una conversación directamente con el Creador? Si la Escritura es inspirada por Dios, entonces es infalible, inmutable y suficiente. No se trata de si nos gusta lo que dice o no. Se trata de obedecer porque es la palabra que viene del cielo. Cada vez que abramos nuestra Biblia, recordemos que es Dios mismo soplando a tu vida, soplando vida a tu corazón. Ese es el pensamiento que debemos tener cada vez que abramos nuestra Biblia. Es Dios soplando vida a nuestro corazón. Y si viene de Dios mismo, entonces, ¿cuál es el propósito principal? Vemos Pablo respondiendo, la Escritura existe para guiarnos hacia Cristo y la salvación. Entonces aquí hemos visto, mis hermanos, que la palabra es el mismo aliento de Dios para nosotros. Es Dios soplando vida a nuestros corazones. Es el entender que no es un libro de historias. No es un libro que nos enseña buenas intenciones. Es la palabra viva y eficaz de nuestro Creador. A veces no le damos la importancia que amerita la Escritura. Algunos solamente la abren los domingos.
Y es triste y lamentable sabiendo que es la misma voz de Dios para nosotros. A partir de hoy la invitación es a mirarla como la estamos exponiendo, el mismo aliento de Dios para nosotros. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado. La Escritura nos guía a la salvación en Cristo, teniendo en cuenta nuestro versículo 15. Pablo le recuerda a Timoteo en un tono de padre: las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, el propósito central de la Biblia no es darte reglas morales ni motivación personal, sino guiarte hacia Cristo y la salvación que hay solo en Él. Jesús lo declara en Juan, acompáñenme, Juan capítulo 5, versículo 39. Refiriéndonos que las Escrituras nos guían a Él y por lo tanto a la salvación. Dice: ellas son las que dan testimonio de mí. En Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice: habiendo renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como decía un predicador, si nosotros quitamos a Cristo de la Escritura, no queda absolutamente nada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra apunta a Cristo. En tiempos de la Reforma, Roma enseñaba que la salvación estaba en los sacramentos, en las indulgencias o en la mediación de la iglesia. Pero los reformadores se levantaron y proclamaron: la salvación está en Cristo solo, y solo la Escritura nos lo revela. Es triste pensar que mucha gente cree que será salva por ser buena persona, por su espiritualidad o su religión heredada. Pero la Biblia es clara: en ningún otro hay salvación. Mi querido hermano, cada vez que abres la Biblia, buscas a Cristo en sus páginas. Cada vez que abrimos la Escritura, estamos con la intención de ver a Cristo. O estamos buscando un consejo motivacional que me suba el ego, el orgullo. O estamos descansando en el centro de la Escritura, que es Cristo. Si la lectura que haces cada día no te acerca a Cristo, déjame decirte que estás usando mal la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que al leer tu Biblia viste claramente tu necesidad constante que tenemos de Cristo? O cuando la abrimos, ¿cuál es el propósito al hacerlo? ¿Cuál es la intención? ¿Llenarme de conocimiento solamente? Si tu lectura de la Biblia no te acerca a Cristo, nuevamente digo, la estamos usando mal. La Escritura no existe para que admiremos su sabiduría literaria, sino para que nos arrodillemos ante su autor y salvador. Mis queridos hermanos, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Los evangelios lo presentan y el resto del Nuevo Testamento nos enseñan a vivir en Él. Pero también hay que traer una verdad maravillosa. La Escritura no solo nos salva,
también nos enseña a vivir después de ser salvos. La palabra no termina en la cruz, sino que guía toda nuestra vida cristiana. Y esto nos conecta con nuestro tercer punto. La Escritura es suficiente para la vida cristiana. Basado en nuestro versículo 16b. Pablo dice que la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Es un conjunto, es un sistema. Es algo que está escrito con un propósito, con un orden cronológico. La Biblia, mis hermanos, no necesita añadidos. La Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque enseña primeramente lo que es verdad, redarguye mostrando lo que está mal, corrige devolviendo al camino, instruye entrenándonos cada día para vivir en justicia. En el Salmo capítulo 19, versículos 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El Señor nos invita en Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, debemos vivir arraigados, sembrados, cultivando todo el tiempo la búsqueda de su palabra. En el tiempo de Lutero vemos que se imponían prácticas que Dios nunca ordenó. Peregrinaciones, penitencias, ayunos obligatorios. Muchos se levantaron recordando que la palabra de Dios es suficiente, no necesitamos tradiciones humanas, ni imposiciones de hombres religiosos, cosa que no vaya de acuerdo a la Escritura. Y es triste que hoy muchos buscan primero en Google la psicología popular o influencers espirituales. Y esto puede tener un valor limitado. Pero el fundamento, mis hermanos, siempre debe ser la palabra de Dios. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Vas primero a la Escritura o consultas a todos los demás antes de acudir a Dios? Al amigo, al compañero, y dejas por último la voz de Dios. Si hay un conflicto en tu hogar, busca primero consejos humanos o la palabra que enseña cómo amar, perdonar y servir. Como aplicación, mis hermanos, en los conflictos familiares, la Biblia nos enseña a perdonar. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13: soportándonos y perdonándonos unos a otros. En las decisiones, dice el Salmo 119, versículo 105: la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En la tentación vemos que Jesús venció al diablo citando la Escritura. Mateo capítulo 4, versículo 4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es maravilloso saber que Dios no dejó su obra a medias. No tenemos que añadirle nada a su palabra. Si la Biblia es suficiente, entonces tenemos todo lo que necesitamos para vivir en fidelidad a Cristo. El problema, mis hermanos, no es la insuficiencia de la palabra, sino nuestra negligencia en obedecerla. Y aquí surge otra pregunta que nos conecta con nuestro último punto. ¿La Escritura es suficiente para qué? Pablo dice con claridad: suficiente para equiparnos plenamente, para capacitarnos en toda buena obra. Nuestro último párrafo, nuestro último título: la Escritura equipa completamente al creyente.
basándonos en nuestro versículo 17. Pablo concluye: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero que sepan, mis hermanos, que la palabra de Dios no solo informa. Recuerden que ella es viva y eficaz, transforma nuestros corazones. Nos forma como creyentes maduros, útiles y preparados. Y esto nos ayuda, como dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Vemos a Santiago también diciéndonos: sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y en el Salmo capítulo 1, versículos del 2 al 3, el justo que medita en la palabra prospera en todo. Cuando la Biblia se tradujo a la lengua del pueblo, cada creyente pudo conocer a Dios directamente. Ya no dependían de un sacerdote. La palabra misma los capacitaba y la palabra misma hoy nos capacita. Una iglesia arraigada en la Escritura no será arrastrada por modas, engaños o filosofías contrarias al Evangelio. Será madura, firme y fructífera. Mis hermanos, nosotros debemos mirar y no adaptar la Biblia a la época, sino la época a la Biblia. La Biblia es suficiente. Y podemos preguntarnos, ¿la palabra es nuestro entrenamiento diario? Un creyente sin la palabra es como un soldado sin espada, débil frente al enemigo. Si la palabra no habita tu corazón, tu vida cristiana será fría y superficial. No basta venir cada domingo y escucharla. Hay que alimentarse de ella cada día. Estamos dejando que la palabra moldee nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestro servicio a Dios. Para ir cerrando, mis hermanos, Dios no busca creyentes a medias, sino discípulos maduros, preparados para servir en toda buena obra. Y esa madurez no se logra con emociones pasajeras, sino con una vida constante, diaria en la palabra de Dios. Cuando la Biblia habita en ti, mi amado hermano, no solo sabes qué creer, sino que vives lo que crees y sirves con poder. Por eso, al mirar estos 4 aspectos, mis hermanos, entendemos que sola Escritura no solo es un lema viejo de la Reforma, sino la base viva de nuestra fe hoy. El día de hoy hemos visto, 1, que la Escritura es inspirada por Dios; 2, que es la que nos guía a la salvación en Cristo y que es suficiente para nuestra vida cristiana y capaz finalmente de equipar plenamente al creyente. Esta convicción fue la que encendió la Reforma hace más de 500 años. El entender esto que estamos aprendiendo. Y es la convicción que hoy la iglesia necesita recuperar. Mis amados hermanos, el mundo cambia, las modas pasan, las opiniones se contradicen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia no necesita añadidos, ni correcciones, ni actualizaciones para adaptarse al mundo. Es la palabra perfecta y suficiente de Dios. Preguntémonos, ¿es la Biblia nuestra máxima autoridad
o solo un libro de referencias? ¿Tu vida diaria está gobernada por la palabra o por tu opinión y la cultura del momento? Puedes decir hoy como Lutero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Hermanos, solo escritura no es solo un lema histórico, es un llamado urgente para nosotros hoy. Volvamos a la palabra como nuestra brújula, nuestra lámpara y nuestro refugio seguro. Que podamos vivir y morir con esta convicción. Si tenemos la escritura, tenemos todo lo que necesitamos, porque tenemos la voz de Dios. Esa es la invitación que quiero hacerle, mis amados hermanos. Volvámonos a la escritura. Ese mismo sentir, esa misma convicción que tuvieron los reformadores, es el mismo sentir que debemos tener el día de hoy. Esa misma confusión que vivieron en ese tiempo se está viviendo en el nuestro, y por eso debemos estar cada día arraigados a ella. Que nuestra mente, como expresó Lutero, esté cautiva a su palabra. Y que cada día podamos estar preparados para toda buena obra, entendiendo lo que significa y lo que representa la palabra de Dios. Como decía, no solo un libro de historia, es el aliento de Dios mismo que habla cada día a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde hemos compartido de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque has puesto este sentir en nuestros corazones. Señor, de cada día ir conformándonos más a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos has regalado, por la Escritura, porque por medio de ella podemos acercarnos a Cristo y a la salvación. Ayúdanos, Señor, a ser constantes en la lectura diaria, entendiendo, Señor, que es más que un libro de referencias, sino es un libro que transforma nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Señor, por regalarnos ese maravilloso libro que es tu palabra. Ayúdanos a mirarla y que cada vez que la abramos entendamos cuál es el propósito central, Cristo mismo y la salvación. Que estas verdades fundamentales estén en nuestra mente y en nuestro corazón. Y como dice tu palabra, no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.